Hola a todos, bienvenidos a este podcast Escucha a tu bar. Esta noche trataremos el tema de la economía circular y el manejo de residuos. Quiero presentarles a Juan Carlos Garzón, uno de nuestros vecinos con el que esta noche entrevistaremos a un personaje muy interesante de nuestro barrio. Buenas noches con todo. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Paulina Queollo, bienvenida a este podcast. Quiero contarles un poco acerca de Paulina para que ustedes conozcan su larga trayectoria, principalmente como especialista y una persona vinculada a la sostenibilidad. Ella es licenciada en Economía y tiene una maestría en Ecología Industrial, que este es un concepto relacionado justamente con la ciencia de la sostenibilidad de las ciudades, de las empresas, de los barrios, de todas las comunidades. Algo muy interesante de la trayectoria de Paulina es que fue directora del programa de sostenibilidad de la ESPOL, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y gestora de uno de los eventos más importantes de la ciudad de Guayaquil, que es Guayaquil Circula, que es una iniciativa que tuvo lugar en 2019. Pauli ya nos contará de qué se trataba. Actualmente ella está vinculada en temas de proyectos de educación superior, es docente de la Universidad de ESPOL y también es consultora en temas relacionados justamente con la economía circular. Pauli, bienvenida a este espacio. Gracias. Queremos compartir contigo y aprovechar todo el conocimiento que tú tienes respecto justamente del manejo de residuos. ¿Por qué? Juan Carlos nos va a compartir ahora esto tan importante que nosotros tenemos en nuestro barrio, que es el Manual de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Gracias, Salomé. Bueno, continuando con uno de los temas importantes de nuestro manual, queremos hablar ahora del reciclaje de los residuos y desechos. Y vamos a topar el tema de las 4 R's, ¿sí? Que son, como que dicen, el reciclar, el recuperar, reducir y reutilizar. No sé si me falta alguna área. Queremos escucharte a ti. ¿Qué nos puedes recomendar sobre esto? Sí, bueno, muchas gracias y gracias por este espacio para hablar de un tema en común que generamos todos en la ciudad. Uniéndonos al manual, yo le añadiría ahí una primera R, que es justamente la de rechazar, ¿no es cierto? ¿Por qué rechazar? Porque primero tenemos que pensar qué estamos consumiendo, si realmente lo necesitamos, si realmente necesitamos que ese material esté en la economía y luego se vaya a un relleno sanitario, podemos evitar. Entonces, antes de hablar también del reciclaje, lo importante es evitar, que significa rechazar. Y luego también está el tema de reducir, ¿no es cierto? Reducir las cosas, ese consumo excesivo que no necesito. Y acuérdense que finalmente está el reciclaje. Ya cuando tengo estos materiales, ahora sí que hago, ¿no es cierto? Perfecto. Pauli, ¿cómo definimos la basura? ¿Qué es la basura? ¿Cómo estamos manejando nosotros este concepto? Porque veo que hoy se utiliza la expresión desechos en lugar de basura. No sé si eso es correcto o cómo se utiliza. Sí, actualmente estamos utilizando la palabra residuos, ¿no es cierto? Residuos. Pero un poco quisiera llevarles en esta conversación a que repensemos la basura. La basura en realidad es un error de diseño. Mira, qué interesante. ¿Qué significa que sea un error de diseño? Significa que desde que producimos, ¿no es cierto?, desde el concepto de un producto, tenemos que manejar esto, o sea, saber a dónde se van a ir estos materiales, qué va a pasar con ellos. Entonces, por eso es que decimos que es un error de diseño, porque la basura en realidad no debería existir si es que diseñamos desde el producto, la logística, la cadena de valor, el consumo y cómo regresa otra vez el material a la economía, ¿no es cierto? Por eso decimos que es un error de diseño. Perfecto. Ahí tienes tú el ejemplo de una manzana de la naturaleza que si al final no se usa, pero igual va a retornar en su ciclo. Ese no tiene un error de diseño. Exactamente. Ese es el ejemplo que deberíamos manejarnos. Justamente ahí les pregunto, por ejemplo, ¿creen ustedes que la naturaleza genera basura? No, la naturaleza en sí misma no. Es como un ciclo se va a regenerar. Exactamente. Entonces, justamente este es como un momento que ahorita todos estamos hablando de esta economía circular, ¿no es cierto? Justamente es como emular estos procesos de la naturaleza. ¿Cómo entendemos estos ciclos? Que justamente esa es la palabra, este ciclo de vida, y cómo lo llevamos a nuestra economía. Cómo emulamos estos procesos para que dentro de nuestra economía no tengamos este error de diseño que es la llamada basura. Qué buena reflexión. Porque qué sabia que es la naturaleza, Juan Carlos, de Pauli, de
de hacer ese ciclo que tú hablas perfecto ahora. Tú, Pauli, cómo ves a Quito frente a los residuos? ¿Cómo ves? ¿Cómo la ciudad se enfrenta a eso? Bueno, nosotros tenemos un relleno sanitario que se llama El Inga, ¿no es cierto? Que ya está a rebasar. Bueno, ahora se han hecho algunos cambios. Sin embargo, seguimos con esta mentalidad de consumo. Lo que queda del material, pues lo boto en el tacho de la basura y ahí se mezcla todo y va a pasar un camión y se va a llevar mi basura y es problema de otro. Me voy a olvidar porque no tengo ahí ninguna responsabilidad, pero sí les quiero contar que todos y todas tenemos responsabilidad sobre lo que consumimos, sobre nuestras actividades diarias. Entonces, Quito, lamentablemente, sigue pensando en rellenos sanitarios, es decir, vamos a abrir un terreno y le vamos a poner ahí a todos nuestros residuos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que un poco repensar esta situación, ya dejar atrás esos rellenos sanitarios, de que es todo un proceso. Y justamente el tema es cómo evito. Ahora, ¿qué pasa en Quito? Los quiteños generamos alrededor de 0.85 kilogramos de residuos por día. Ahora, si ponemos a toda la población de Quito generando residuos en 24 horas, piensen que la Plaza Grande se va a llenar de residuos y de una montaña que va a tener una altura de 10 metros. Y eso a diario. Entonces, imagínense la cantidad de materiales, ya no basura, que ya no vamos a hablar de basura, ¿no es cierto? Sí. Vamos a corregir los conceptos. Y tú me quieres decir entonces, Pauli, que esa Plaza Grande que estamos poniendo de ejemplo es ahora. Pero si no controlamos esto, mañana ya no va a ser una plaza grande, van a ser dos. Totalmente. Y eso es algo que está pasando a nivel mundial también, ¿no es cierto? El excesivo consumo que tenemos. Ya no nos compramos una camiseta, ahora nos compramos 10. Ya nos compramos una botella, nos compramos todo el pack de botellas para tener en la casa. Entonces, cada vez nuestro consumo aumenta más, incrementa más. Entonces, significa más peso a la ciudad en temas de residuos, en temas de generaciones de emisiones de dióxido de carbono, de metano, que son las responsables de que ahorita tengamos estas situaciones extremas, ¿no es cierto? Acabamos de pasar en verano súper fuerte, ahora inundaciones. Entonces, no es que la naturaleza de pronto nos trae esto, sino que un mensaje aquí es todos formamos parte de las consecuencias que ocurren en el planeta. Y una parte es encargarnos de nuestros residuos. Pauli, tú hablabas hace un rato en el ejemplo de la Plaza Grande que ya no es basura, son materiales. Y eso debo entender que está vinculado a que se puede rescatar eso. Totalmente. Si nosotros nos vamos a nuestra cocina y tenemos cierto nuestro tacho y ahí vamos a poner los residuos de hortalizas, frutas, del papel, el cartón, y si ustedes los separan, se van a dar cuenta que cada uno de esos materiales tiene otra disposición. En las casas casi el 50-60% son residuos orgánicos. ¿Qué significa esto? Todo lo que nosotros nos alimentamos, ¿no es cierto? Residuos de fruta, hortalizas, y eso tiene mucha agua, entonces significa que hay muchos nutrientes. Si yo divido eso en mi casa y lo llevo a un proceso de compostaje y regreso esos nutrientes a la tierra, estoy regenerando la tierra. Entonces la idea es siempre tratar de, primero nuestros residuos orgánicos, si queremos reducir emisiones de nuestra ciudad, los residuos orgánicos son clave. Y ahí quiero comentarles de esta iniciativa que se llama IU, que es una iniciativa justamente que recolecta los residuos orgánicos de nuestras casas. Entonces, si no tenemos espacio para nosotros hacer compostaje, ellos te dejan un tacho, tú colocas ahí todos tus residuos y te recolectan la siguiente semana y te dan un tacho nuevo. Qué interesante. Perfecta forma de aportarle a la ciudad, porque lamentablemente Quito no tiene. Y de manejar tus residuos responsablemente, justo la corresponsabilidad que tú hablabas. Y en esta lógica de la economía circular, que es lo que tú nos estás explicando ahora, ¿existe el concepto de basura cero? Sí, totalmente. Es un concepto aún idealizado, utópico, pero hacia eso tenemos que llegar. Y es justamente este tema de cómo yo evito ciertos materiales, ciertos productos, que al final del día esos materiales van a ir a un relleno sanitario, van a generar emisiones. Entonces, es esta nueva forma de crear hábitos en los que yo evito generar esta llamada basura, ¿no es cierto? Entonces, es aún utópico, pero ya muchas iniciativas se están moviendo a eso. Pero el primer paso ya se ha dado. Salud, Pauli. Esto requiere crear hábitos, pero para eso requerimos educación. Todos podemos ser educados. Necesitamos que nuestros niños primero aprendan esto, o probablemente no vamos a poder salir de esto.
Sí, yo trato de verlo como algo positivo. Bueno, ahora nuestros niños cada vez más están aprendiendo, ¿no es cierto?, acerca de sus hábitos, del reciclaje sobre todo también. Entonces, es una nueva generación que ya viene con otro chip. Ahora nos falta a nosotros como educarnos, capacitarnos, ¿no es cierto?, y generar estos hábitos y entender qué estamos trayendo a nuestras casas, a nuestras vidas. O sea, Salomé, tenemos que reeducarnos. ¿Qué te parece? Totalmente, o sea, el tema de la conciencia, ¿no? De tomar conciencia justamente de lo que significa mi impacto en el planeta mientras transito por aquí. Entonces, estos espacios, como bien dice Pauli, donde nos podemos educar. Ahora, Juan Carlos, Pauli nos ha traído algunas cosas sobre las que queremos hablar, que son elementos que los utilizamos a diario y probablemente no sabemos cómo manejarlos. Entonces, Pauli, ¿nos quieres hablar un poco de esto? ¿Cómo podemos tomar conciencia? ¿Cómo podemos manejarlos? Sí, totalmente. También recordarles que no tenemos que ser perfectos, ¿no es cierto? A veces es un peso, pero empezar en nuestras pequeñas acciones, darnos cuenta, ese es el primer paso como tip para nuestro barrio también. Y bueno, digamos que no logramos rechazar y consumimos y ya tenemos el material. Y pensemos que ya fue necesario. Y pensemos que fue necesario, que a veces es complicado, pero... Sin tentación. Exactamente. Entonces, digamos que ya nos compramos una gaseosa, una botella de agua. ¿Qué hago con este material? Primero, este material se llama PET. Ya. Es uno de los materiales que más se reciclan en el país, a nivel mundial inclusive. También tenemos la tapita. La tapita también es otro tipo de plástico que tiene otro valor inclusive. Y lo que vamos a hacer, y ahí también contarles algo que pasa mucho en el Ecuador y en Quito, tenemos recicladoras de base. ¿Qué son las recicladoras de base? No sé si ustedes se han dado cuenta, estas mujeres que caminan por nuestras calles antes de que llegue el camión de la basura. Y ellas lo que hacen es, lamentablemente, escarbar en nuestra basura y recopilar estos materiales que tienen valor. Ellas viven también de esto, ¿no? Entonces, es un tema social también detrás de la basura. ¿Y qué pasa con esto? Que hay alrededor de 20,000 recicladoras de base en el Ecuador y recicladores también. En Quito hay más mujeres, en realidad. Entonces es importante entregarles a ellas el material porque ellas viven de este material. Entonces, si podemos contactarles, hacernos amigas. En mi calle, por ejemplo, pasa la señora que se llama María, es mi amiga y yo sé que recoge ella. Entonces, por ejemplo, ella recoge PET, ella recoge también vidrio. Hoy en día es súper interesante porque el mercado de vidrio ya está creciendo en Quito. Entonces, es importante enjuagar nada más la botella de vino que me tomé, la de té, y entregarle también el vidrio. ¿Qué más recoge ella? Y eso la recomendación es que le estrujemos. Sí, importante estrujarle a la botella PET para tener más espacio, ¿no? Y también podría entregar más botellas de la recicladora. ¿Qué más recoge la recicladora? Recoge también aluminio. Entonces, nuestras latas de cerveza, nuestras latas de atún, importante lavarlas, ¿no es cierto? Y cerrar bien esta tapita porque se puede cortar. Entonces, siempre importante enjuagar nuestros residuos. Pensar que esto es, no sé, un plato más de nuestra casa. Claro. Entonces, le lavo, se seca, le entrego a la recicladora. También nos va a recibir ella este plástico que se llama plástico de baja densidad. Entonces, los plásticos, cuando vamos a comprar pan, ¿no es cierto? O algún tema en la ferretería, bueno, ese plástico se recicla. Importante reutilizarlo la mayor cantidad de veces. Si es que ya no pude evitarlo, reutilicemos de lo que más podamos y luego entreguémoslo a reciclar. Ahora, obviamente, lo ideal en basura cero es tener nuestros propios bolsitos de tela, por ejemplo, ¿no es cierto? Para evitar lo que más podamos. Eso es como lo ideal. Pero si ya caí en este material, pues reciclarlo. Pauli, algunos locales comenzaron una propaganda hace 1 año y medio o 2 de usar plástico reciclable. ¿Eso se está usando actualmente o ya no? Hay ciertos plásticos, como este tipo de plástico, que utiliza plástico reciclado. O sea, cada vez más empieza a haber, no sé si han visto que en la fundita dice porcentaje de plástico reciclado. Es una industria que se mueve mucho. Sin embargo, es importante ahí también tomar en cuenta que a veces cualquiera puede poner que es plástico reciclado. Entonces ahí hay otro concepto que se llama greenwashing. Y significa que a veces suena algo muy ecológico y uno lo compra, lo adquiere, pero en realidad sigue siendo más basura, más residuos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Perfecto. Coméntanos del Tetra Pak, que me acuerdo salía cuando teníamos 12 años, era la novedad del Tetra Pak. Sí, el Tetra Pak es una mezcla de cartón, aluminio y plástico.
Entonces es un material que, bueno, luego se utiliza para madera plástica. Importante aquí enjuagarlo igual. Esto no recoge el reciclador de base. Entonces hay ciertos puntos en los supermercados donde uno puede ir a dejar este tipo de material y este que se llama poliestireno expandido, que es cuando pedimos comida a domicilio. Entonces este material igual tratar de lavarlo. Lamentablemente no hay un mercado muy grande de este material, pero también entiendo que se está haciendo madera plástica, que es una mezcla de estos materiales, o el de las papitas, de los Doritos. Ese tampoco se recicla, pero se puede reprocesar para madera plástica. Entonces es importante dividirlo en casa. Qué interesante lo que nos cuentas, Pauli, principalmente porque como barrio nosotros queremos incentivar justamente que el manejo de residuos sea mucho más consciente, mucho más consciente. Entonces, queremos invitarles a que cada uno de ustedes tenga en su casa uno de estos manuales donde tenemos muchos de los conceptos que Pauli esta noche nos ha compartido. Pauli, ¿qué otros consejos nos podrías dar? ¿Alguna otra recomendación para que nosotros como vecinos en el barrio podamos tomarlo? Ser conscientes también del horario de basura o sacar la basura de alguna manera especial. ¿Qué nos puedes aconsejar? Totalmente. Bueno, primero vuelvo a repetir, como evitemos generar y evitemos principalmente este tipo de plástico, que es el plástico de un solo uso, ¿no es cierto? Los cubiertitos, los vasitos, eso lamentablemente no se recicla en ningún lugar. Entonces esto se va a ir directo al relleno sanitario. Entonces evitemos este tipo de plásticos. Eso como primer tip. El segundo, dividamos nuestros residuos orgánicos. Creo que uno gana muchísimo dividiendo residuos orgánicos para evitar este llamado lixiviado, que es esa agüita que queda al final en la basura, que huele más y que mancha las veredas. Entonces, lo mejor es realmente dividir nuestros residuos orgánicos. Busquen, hay nuevas iniciativas en Quito, nuevos emprendimientos. Apoyemos también a los emprendedores con esto porque ellos utilizan para hacer compostaje. Entonces, el primer tip es, lo mejor es dividir nuestros Separar los residuos. El segundo, reciclar. Y el tercero, sacar a las horas que nos dice el manual, ¿no es cierto? Que es martes, jueves y sábado, preferible desde las 5 o 6 de la tarde en adelante. Tener mucha conciencia de dónde dejo los residuos, ¿no es cierto? No apegarlos a la pared para que, no sé, se pueda dañar, o se pueda así como dañar la pared, sino que tener mucha conciencia de dónde los dejo antes de que llegue el camión. Sí. Especialmente para los restaurantes, por ejemplo, los restaurantes tienen muchos residuos orgánicos. Aquí tenemos algunos restaurantes. Residuos de pescado, de carne, de legumbres. Entonces, a ellos también incentivarles mucho este tema de dividir sus residuos orgánicos. E inclusive las mismas empresas te entregan compostaje luego, ¿no? Este abono puedes poner en algún lugar. Eso como tips para nuestro barrio. Perfecto, perfecto. Y es súper importante que además de esos tips pensemos que esto también se traduce en dinero y también en reducción de impuestos. Así que son cosas que Paula hoy nos ha traído a la mesa que son súper, súper importantes. Este tema, Pauli, creo que lo debemos profundizar también más adelante. Te queremos agradecer profundamente por habernos compartido todos tus conocimientos y habernos motivado realmente a cambiar nuestros hábitos, Juan Carlos. Hay que reaprender. Sí. Tenemos que reaprender. Qué importante, qué buena palabra que hemos hoy aprendido. Les agradecemos por acompañarnos, les promovemos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, a que consigan el manual, Juan Carlos. Sí. Los podemos conseguir. Cualquier intención o interés por manuales, por favor, acérquense a revisen nuestro correo institucional y nos piden manuales. Muchas gracias, Pauli, por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos. Les vemos a la próxima. Muchas gracias.